Vamos a ver algunos ejercicios de regla del L'Hopital. En este caso, vamos a tener dos ejemplos en los que vamos a aplicar directamente la regla del L'Hopital, porque tenemos al evaluar la indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Así que comenzamos. Tenemos por el lado derecho aquí al matemático quien demostró esta regla, que fue Guillaume L'Hopital, como vimos en el video teórico. Ya hablamos un poco sobre la regla del L'Hopital. Así que comenzamos. Bien, ¿qué tenemos en el primer ejercicio? Bien, en el primer ejercicio tenemos un límite cuando x tiende a 2 de la tangente de x sobre 2 menos 1 dividido entre x sobre 2 menos 1. Primero notemos algo. Tenemos dos funciones, una en el numerador y otra en el denominador. A la del numerador le podemos llamar f de x y a la del denominador podemos llamarla g de x. Entonces, tenemos dos funciones en las que se están dividiendo y este límite tiende a 2, se acerca a 2, por lo tanto, tenemos que ver si es una indeterminación primero. Entonces, si este límite es indeterminado y nos da 0 sobre 0, entonces procedemos a aplicar la regla del L'Hopital. No podemos aplicarla de una vez, sino que tenemos que ver primero si es una indeterminación este límite de acá. ¿Qué vamos a hacer para ver si es una indeterminación? Bueno, podemos, ya sea por medio de una aproximación o simplemente podemos evaluar este límite en las funciones. Una aproximación nos referimos a que cuando tienda a 2, sea por la derecha o por la izquierda, tienda a este valor. Entonces podemos hacer eso o también podemos evaluar el límite directamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Que se nos hace más fácil y rápido. Entonces vamos a evaluar este límite, vamos a evaluar la x en el 2. Sustituyendo, nos va a quedar tangente de 2 sobre 2 menos 1. Y aquí otra x, sustituimos el 2, 2 sobre 2 menos 1. Vamos a resolver las operaciones, 2 entre 2 nos da 1. 1 menos 1 nos da 0. Entonces, lo mismo que nos da aquí en el argumento de la tangente, nos va a dar aquí abajo porque son las mismas funciones. Tangente de 0 sobre 0. Si evaluamos en nuestra calculadora, la tangente de 0 es igual a 0. Entonces nos queda 0 y 0 en el denominador. 0 sobre 0 no es posible hacer esta división, por lo tanto nos dice que es una indeterminación. Y como no es una indeterminación 0 sobre 0 y tenemos la función f de x dividida g de x, entonces es aplicable la regla del L'Hopital. ¿Qué nos dice la regla del L'Hopital? Que debemos derivar tanto por separado la función f de x, que hemos llamado esta, y la función g de x, que hemos llamado esta. Bien, y es lo que vamos a aplicar a continuación directamente, ya que tenemos la indeterminación 0 sobre 0. Entonces, nos dice el L'Hopital, derive denominador y numerador. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Aquí vamos a aclarar, estamos derivando con respecto a x con respecto a y. Estamos aplicando aquí la notación de Leibniz de la derivada. Esta se llama notación de Leibniz. También hay otros que ocupan la notación de prima o también la de x. Es válida. Aquí vamos a aplicar lo que es la notación de Leibniz, que es igual, nos está diciendo la derivada. Es simplemente notaciones. Entonces, derivamos numerador y derivamos denominador. Entonces, aquí tenemos que recordarnos de las reglas de derivación. ¿Qué nos dice las reglas de derivación? Que, ¿cuál es la derivada de la tangente? La derivada de la tangente es la secante cuadrada. Pero como tenemos aquí una composición de funciones, entonces tenemos que aplicar la regla de la cadena. ¿Qué nos dice? Derivamos primero lo que es la función y luego derivamos el argumento. Y es lo que hicimos aquí. Primero derivamos lo que es la tangente,
que es secante cuadrado con el mismo argumento, y luego derivamos el argumento. Está aplicando la regla de la cadena, ya que tenemos aquí una composición de funciones. Repitiendo, derivamos la tangente primero con el mismo argumento y derivamos el argumento. Está aplicando la regla de la cadena. Bien, y aquí, como tenemos una resta, entonces vamos a derivar cada uno de los términos. Repartiendo la derivada, tenemos la derivada con respecto de x con respecto a y, de un medio de x. Aquí lo que vamos a hacer es reescribir. Aquí estamos reescribiendo lo que es un medio de x, que nos sale más fácil a derivar, que es lo mismo que escribir x sobre 2. Entonces aquí únicamente reescribimos un medio por x, que esto únicamente para que se nos haga más fácil al momento de derivar y no aplicar la regla de la división, sino que únicamente es lo mismo que escribir x medios. Si multiplicamos x por 1, nos da x sobre 2. Entonces, aquí únicamente lo que hicimos fue reescribir nuestra función. Entonces, no hemos derivado aquí abajo todavía, únicamente hemos dejado indicado. Bien. Entonces, aquí tenemos que derivar aquí lo que sería x sobre 2 menos 1, que vamos a hacer lo mismo que aplicaremos aquí abajo. Bien. Entonces tenemos secante cuadrado de x sobre 2 menos 1 y hacemos lo mismo que hicimos aquí abajo. Reescribimos un medio de x menos la derivada de x con respecto a y de 1. Únicamente aquí lo que estamos haciendo es reescribiendo para que se nos haga más fácil la derivada. Entonces, al derivar aquí abajo, sabemos que la derivada de 1, que es una constante, nos da 0. Y la derivada de un medio de x, que es un medio. ¿Por qué? Porque al derivar x tiene potencia 1. Entonces, al bajar la potencia y restarle 1, nos da 0. X a la 0 nos da 1. Entonces, únicamente nos queda el 1 medio. 1 medio menos 0, o simplemente dejamos de una vez el 1 medio. Bien. Aquí tenemos que derivar todavía lo que está en el numerador, que es 1 medio de x menos 1. Entonces, nos queda de igual manera que nos quedó aquí abajo en el denominador, nos queda por 1 medio. Secante cuadrado de x sobre 2 menos 1 por 1 medio. Como podemos ver, el 1 medio, tenemos aquí 1 medio y 1 medio, y como se está multiplicando, tenemos una multiplicación, lo que podemos hacer es eliminarlas. Podemos eliminar, ya que estos 1 medio se están multiplicando y a la vez se están dividiendo. Son como términos semejantes, por así decirlo. Bien, y únicamente nos queda el límite cuando x tiende a 2 de la secante cuadrado menos 1 de x sobre 2 menos 1. Bien, esto ya nos queda de esta manera. Y ahora lo que vamos a hacer es evaluar el límite. Si este límite en verdad no nos da una indeterminación. Nuevamente, si al caso nos diera una indeterminación, pues tendríamos que volver a aplicar la regla del L'Hopital. Bien, entonces evaluamos el límite de igual manera que lo hicimos aquí al principio. Entonces nos queda secante cuadrado de x sobre 2 menos 1. Evaluamos el 2. Nos da que 2 sobre 2 entre 2 es 1. Y 1 menos 1 es 0. Secante cuadrado de 0. Pero bueno, ¿cómo evaluamos secante cuadrado en la calculadora si no tenemos una función directa? Para ello tenemos que recordarnos que la secante cuadrado, o la secante en sí, por identidad trigonométrica, es lo inverso del coseno. Entonces, secante se puede escribir como 1 sobre coseno. Por lo tanto, al evaluar ya sí 1 sobre coseno cuadrado, que es lo mismo que escribir secante, 1 sobre coseno cuadrado de 0, nos da que el coseno de 0 es 1 al cuadrado, es 1, y 1 entre 1 nos da 1. Entonces aquí, este sería el valor del límite L. Y esta sería nuestra respuesta.
Entonces podemos redactar nuestra respuesta que por lo tanto el límite cuando x tiende a 2 de tangente de x sobre 2 menos 1 sobre x sobre 2 menos 1 es igual a 1. Entonces este fue el primer ejercicio de regla del L'Hopital. Como podemos ver, aplicamos directamente la regla del L'Hopital ya que nos dio la determinación 0 sobre 0. Veamos un segundo ejemplo. Tenemos en el ejercicio 2 este límite cuando x tiende a 0 de el logaritmo natural del seno de x sobre 1 sobre x. Primero, como podemos ver, tenemos igual dos funciones, f de x, que sería la del numerador, y g de x, la del denominador. Primero, tenemos que ver si es un límite indeterminado. ¿Qué hacemos? Entonces, tenemos que evaluar el límite en estas funciones. ¿Cómo podemos hacerlo? Podemos hacerlo por límites laterales, tendiendo el valor a 0 por la derecha y por la izquierda, o únicamente evaluando el límite en estas funciones, sustituyendo la x por el límite. Sustituyendo, tenemos que el logaritmo natural de seno de 0 dividido entre 1 sobre 0. 1 sobre 0 sabemos que es una determinación que es infinito. Y seno de 0 es 0 y el logaritmo natural de 0 es una determinación de igual manera. Por lo tanto, tenemos la determinación infinito sobre infinito. ¿Y qué nos decía la regla del L'Hopital? Que si teníamos una indeterminación infinito sobre infinito o 0 sobre 0, podemos aplicar directamente la regla del L'Hopital, tanto numerador y denominador. O sea que vamos a tener que derivar tanto numerador como denominador. Entonces, apliquemos la regla del L'Hopital. Nuevamente vamos a aplicar la notación de la derivada de Leibniz. Únicamente aquí derivada de x con respecto a la derivada de y. Derivando numerador, logaritmo natural del seno de x, y derivando el denominador, que sería 1 sobre x. Eso nos va a quedar. Aquí vamos a aplicar la regla de la derivada del logaritmo. Nos dice que tenemos que derivar el argumento entre el argumento por el logaritmo natural de la base, en este caso por el logaritmo natural de e. Pero el logaritmo natural de e es 1, por lo tanto no se suele escribir. Por lo tanto lo dejamos así. Entonces derivamos el argumento dividido entre el mismo argumento, sin derivar. Y en este caso, para el denominador, lo que vamos a hacer es reescribir. Esto es algo que nos ayuda bastante para no aplicar así la regla de la división, de las derivadas. Entonces, 1 sobre x por regla de las potencias sabemos que se puede sobreescribir como x elevado a la menos 1, que es equivalente a escribir 1 sobre x. Entonces nos sale más fácil derivar x elevado a la menos 1 que 1 sobre x. Entonces únicamente aquí lo que hicimos es reescribir, no hemos derivado aún, únicamente hemos reescrito esta expresión de aquí como x elevado a la menos 1. Bien. Ahora lo que nos toca es derivar el seno de x sobre el seno de x y derivar el denominador también. Derivada del seno. Bien, derivada del seno sabemos que es coseno. Coseno de x es la derivada del seno, dividido entre el seno de x, que fue el argumento de aquí. Y al derivar aquí, hoy sí, derivando el denominador, aquí se deriva de igual manera. Bajamos el exponente y le restamos 1. Entonces bajamos el menos 1 y menos 1. Menos 1 es menos 2. Entonces, aquí, como pueden ver, nos salió más fácil la derivada. Esto lo podemos volver a sobreescribir como menos 1 sobre x cuadrado.
Tenemos aquí ya reescrito nuevamente, menos 1 sobre x cuadrado. Y ahora lo que podemos hacer es una multiplicación de extremo por extremo y medio por medio, regla de la oreja, para que nos quede más simplificada esta fracción. Quedándonos que el límite cuando x tiende a 0 es de menos x cuadrado por coseno de x dividido entre el seno de x. Únicamente lo que hicimos aquí fue multiplicar en oreja para que se nos haga más sencilla la expresión. Bien, ahora que ya tenemos esta expresión, esta fue la expresión que nos resultó de haber derivado ambas funciones, tanto numerador y como denominador, haber aplicado regla del L'Hopital. Ahora volvamos a evaluar el límite a ver si nos da un resultado o nos vuelve a dar una indeterminación. Al evaluar el límite cuando x tiende a 0, sustituimos el límite evaluándolo. 0 cuadrado por coseno de 0 sobre seno de 0. 0 por coseno de 0 es 1, por 0 es 0 y seno de 0 es 0. Entonces volvemos a la indeterminación 0 sobre 0, tenemos una determinación 0 sobre 0, en la cual esta no es una respuesta del límite, por lo tanto tenemos que aplicar nuevamente la regla del L'Hopital. Entonces, en estos casos hay ejercicios en los que cuando se deriva la primera vez, nos vuelve a dar otra indeterminación. Por lo tanto, tenemos que volver a derivar. Pero no necesariamente tenemos que volver a derivar esta expresión, sino que podemos hacerlo desde la expresión que nos quedó por aquí. Esta expresión que tenemos por aquí, la podemos volver a derivar, que se nos hace más fácil que derivar dos veces esto. Únicamente vamos a llegar a lo mismo. Entonces vamos a volver a derivar, aplicar la regla del L'Hopital a esta que tenemos por aquí. Entonces, aplicando la regla del L'Hopital, derivamos numerador y derivamos denominador. Aquí, como tenemos una multiplicación, cuidado, hay que aplicar la regla de la multiplicación que nos dice derive el primero multiplicado por el segundo término más la derivada del segundo término por el primer término. Y aquí nos sale la derivada del seno, que en este caso es coseno. Aplicando la regla de la multiplicación, nos queda la derivada de x con respecto a y del primer término, x cuadrado, por el coseno de x, más la derivada con respecto a x, la derivada de x con respecto a y del coseno de x del segundo término por el primer término, dividido entre la derivada del seno, que es el coseno, que derivamos de una vez. Y ahora tenemos que derivar x cuadrado y el coseno de x. Derivada de x cuadrado es 2x. Y derivada del coseno es menos seno. Entonces tenemos por aquí 2x coseno de x menos x cuadrado seno de x. Aquí únicamente reescribimos la expresión. Sabemos que la derivada del coseno es menos seno y x cuadrado multiplica seno de x. Y únicamente reordenamos. Hubiéramos dejado también menos seno de x por x cuadrado, que es lo mismo. Ahora sí, vamos a evaluar nuevamente el límite, que esta fue la expresión, al derivar nuevamente. Es como sacar la segunda derivada. Veamos si al evaluar este límite nos vuelve a dar una determinación o nos da un resultado concreto. Evaluamos 2 por 0 por el coseno de 0 menos 0 cuadrado por el seno de 0 entre el coseno de 0. 2 por 0 es 0, coseno de 0 es 1, 1 por 0 es 0, menos 0 cuadrado es 0 por el seno de 0, que es 0, y el coseno de 0 es 1. El numerador nos da 0 y el denominador nos da 1. 0 entre 1, esta división sí se puede hacer, y nos da que esta división es 0. Entonces, el límite de esta función es igual a 0. O sea, esa sería la respuesta, que el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo natural del seno de x sobre 1 sobre x es igual a 0.
Aquí hay que tener cuidado que aquí nos dio 0 sobre 1, no 1 sobre 0. Si nos hubiera dado 1 sobre 0, ahí sí tendríamos una indeterminación o un límite hacia el infinito. Bien, estos fueron los dos ejemplos del día de ahora sobre regla de L'Hopital.